La oración tiene poder para transformar todo lo que nos rodea, aun esas cosas que parecen imposibles. En estos días que estamos pensando en la oración, que venimos trabajando en los grupos pequeños sobre la oración, venimos hablando de cómo orar nosotros de distintas maneras. Y hoy quiero plantearte otra cosa, que es la oración como un servicio, como un ministerio, como algo que hacemos no solo por nosotros mismos, sino por nuestros hermanos en la fe. Te invito a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a leer versículos 18, 19 y 20. Efesios capítulo 6. 18, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Quizás te acordás que en los versículos previos, desde el versículo 10, el apóstol viene hablando de la guerra espiritual, viene hablando de la lucha en el espíritu. Y dice, nosotros no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, nuestros enemigos no son personas, sino seres espirituales. Y para combatirlos, dice el apóstol, necesitamos luchar espiritualmente y para eso tener la armadura espiritual. Y entonces ahí describe, comparando con un soldado romano, las características que un soldado romano tenía en su vestimenta, va comparando cada parte con cada parte de la armadura o algunas partes de la armadura con elementos espirituales. Y cierra esta sección hablando de la oración. La oración no es un arma más en la lucha espiritual. Por cómo está redactado el texto, hay una relación en el versículo 14, dice, por tanto manténganse firmes, y se lo puede vincular directamente orando, el versículo 18. La oración atraviesa todo lo que tiene que ver con la lucha espiritual, con cada parte de la armadura. La oración no es algo que hacemos además de, tener la salvación, predicar el Evangelio, sino que es algo que hacemos mientras tanto y que nos trae libertad. La oración es un arma espiritual y es un servicio, un ministerio que hacemos por otros hermanos en Cristo. En el versículo 18 aparecen literalmente 4 todos: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en el versículo 19 y 20 Pablo pide oración por él mismo. En esta mañana yo quiero hablarte de cómo vos y yo servimos a Dios y a nuestros hermanos en la oración, entendiendo que la oración es algo que hacemos, que tiene un valor espiritual de transformación, que nos involucra en la batalla espiritual. En realidad te aclaro algo: si vos sos de las personas que dicen yo estoy por la paz, no creo en la guerra, ningún tipo de guerra, tampoco la guerra espiritual. Como me dijo a mí un hombre una vez, el mundo tiene demasiada guerra para hablar también de una guerra espiritual. Yo quiero decirte algo, no lo inventé yo, lo dice la Biblia. Y si a vos no te gusta, si vos no lo crees, si a vos te parece que no es importante, igual estás en la guerra. Nada de eso te saca de la guerra. Simplemente que en vez de estar haciendo algo activo, estás viviéndolo con ignorancia. Estás sufriendo las consecuencias y no haciendo nada al respecto. Entonces, esto te lo aclaro porque algunas personas dicen, no, estas cosas tan raras, yo prefiero otras partes de la Biblia. Está bien, pero esto está en la Biblia y la Biblia dice que no tenemos pelea con nuestros vecinos, con nuestros jefes, con los políticos corruptos, con el gatillo fácil. No solamente, nuestra pelea va más allá de eso. Y si queremos cambiar esas cosas, tenemos que orar.
Si queremos que cambien las cosas, tenemos que orar y orar como un ministerio. Entonces, la primera cosa que quiero decirte en esta mañana es que tenemos que orar por los demás. Vamos a empezar por el final del versículo 18 que dice que tenemos que orar por todos los santos. Los santos somos vos y yo, los que creemos en Cristo. Acá Pablo está pensando, está cerrando su capítulo de que tenemos que cuando venga el día malo de la guerra espiritual, estemos en oración por todos los hermanos. No solo por nosotros mismos. Claro, cuando pasa algo que nos afecta directamente o que afecta a nuestra familia, enseguida es más fácil orar. Pero Pablo está diciendo, no ores solo por vos, no ores solo por los que están cerca, ora por todos los santos. Primero la congregación, pero también otros hermanos en Cristo. Quizás que ni los conocés personalmente. Vos sabés que vivimos en un tiempo, según algunos informes, el otro día me pasaron un informe de una agencia en Inglaterra, vivimos en el tiempo más fuerte de persecución de los cristianos en el mundo. Más gente que en toda la historia está muriendo hoy en día por ser cristiano, especialmente en Medio Oriente, pero no solo. Nosotros, gracias a Dios, acá no tenemos esos problemas. Pero qué bueno es que podamos orar por todos los santos, por todos los hermanos, también aquellos que están sufriendo persecución y dando su vida. Ahora, cuando hablamos de la oración como ministerio, estamos hablando de esto. Nosotros puestos a orar, a clamar, a pedir a Dios, a defender espiritualmente a personas, a otras personas, incluso las personas que no conocemos. La oración como ministerio, como servicio, quiere decir que vamos más allá de la comunión con Dios. Es decir, muchas veces nuestra oración es una oración para tener compañerismo con Dios, y está bien, es necesario. La oración es un diálogo en el que yo me acerco a Dios, le hablo y lo escucho. Y eso es parte de la vida cristiana. Todos tenemos que orar en esa dirección. Pero además, la oración es un servicio, es un ministerio espiritual cuando yo oro por otra persona. Y en eso somos desafiados. También Dios levanta hombres y mujeres cuyo ministerio es la oración. Personas que no tienen problema en dedicar horas de su tiempo para orar por otros. Y necesitamos más en la iglesia, más hermanos y más hermanas que sean llamados a la oración, que pasen su tiempo en oración. Es un ministerio clave para la vida de la iglesia. No me voy a poner ahora a hacer memoria de todos los testimonios de cómo la oración hace avanzar el evangelio, hace avanzar el reino y cambia las circunstancias. Pero sin oración nada funciona. Podemos tener reuniones, podemos cantar bonito, pero si no hay un respaldo en la oración, no hay fuego, no hay vida, no hay presencia de Dios. Que no se nota en la forma, se nota en la oración. La oración como ministerio es una oración que vos y yo tenemos que hacer por los demás. Versículos 19 y 20, Pablo dice, oren por mí. Porque él era el apóstol, el que plantaba iglesias, el que levantaba líderes, por cuyo ministerio se convertían muchas personas. Y dice Pablo, yo necesito, hermanos, en este contexto que estamos hablando de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, necesito que estén orando por mí. Oren por mí, ¿por qué? Para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Que diga lo que hay que decir en el momento que hay que decirlo. Y además que no tenga miedo. Dice ahí sin temor, y en el versículo de abajo dice oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debo hacerlo. Así que en la oración como ministerio, en tu oración por todos los santos, incluínos a aquellos que estamos sirviendo a Dios. A los pastores, los líderes, los que te enseñan en el grupo pequeño. Orá para que digamos la palabra de Dios apropiada.
para que traigamos la palabra que el Señor quiere, que va a bendecir, que va a permitir que la gente conozca, se encuentre con Él. Y también que lo hagamos sin temor, que no tengamos miedo de dar la palabra que es necesario dar. A veces uno se intimida, uno se asusta. ¿En serio tengo que decir esto? ¿En serio tengo que hablar de este tema o con esta persona? Te llamo, te invito a que no te quedes autocentrado en tus necesidades, en tus oraciones por vos mismo, sino que ores por todos los demás en la iglesia, por los santos que conoces de otras iglesias y por aquellos que servimos a Dios acá y en otros lugares. Orá. Orá, orá para que Dios nos dé palabra, orá para que Dios nos saque el miedo, orá para que podamos hacer lo que es correcto y por los hermanos y hermanas, orá lo que el Señor ponga en tu corazón, pero abrí tu boca y orá. La segunda cosa es que tenemos que orar de todas las maneras que sea posible. Dice el versículo 18, oren con toda oración y súplica. Toda forma de oración es bienvenida y es necesaria. ¿Cómo debo orar por los demás? De la manera que se te ocurra. ¿Cómo te gusta? Caminando, hablando, saltando, hablando mucho, hablando poquito. ¿Sabes? Una de las cosas que me impresiona de cuando Jesús resucita a Lázaro, en Juan capítulo 11, ¿es verdad? O por ahí, dice Jesús, te alabo Señor porque me has oído. Y vos buscá la oración antes. Y lo único que dice es Jesús lloró. Porque a veces nuestra oración son las lágrimas que caen de nuestros ojos y que no podemos ni expresar en palabras lo que estamos viviendo. A veces nos pasa que estamos con alguien y lloramos y vos decís, ¿por qué estoy llorando? Y quizás esa es la intercesión, la oración que hace falta. Así que, ¿cómo se ora por los demás, como por todos los santos? Como puedas, como te salga. Orá cuando salís a hacer actividad deportiva, orá mientras viajás en el colectivo, orá mientras cocinás, dedicá tiempo especial a la oración, como sea, pero orá. Orá. Dice... Ahí la palabra para oración es toda forma de oración. Y después dice súplica. La súplica es un ruego, es un clamor que se dirige a alguien que puede hacer algo. Vos y yo hemos tenido esas oraciones desesperadas. Cuando algo no nos salía, cuando alguien cercano o nosotros mismos estaba en una crisis, ¿sí o no? El desafío es que ese clamor, esa súplica, se extienda a las necesidades de mi hermano, de mi hermana. Señor, intervení. Te lo ruego. Te lo suplico. Pedirle a Dios que intervenga. Dejar que Él tome el control de lo que estamos viviendo. Dejar que Él intervenga. Orá como sea. Dale gracias a Dios por lo que está haciendo. Dale gracias por lo que va a hacer. Suplica un poco. Llora otro poco. Lo que sea. Pero esa es la oración que nos tiene que mover a orar en la batalla espiritual, en el día malo, por las necesidades de los hermanos y hermanas que nos rodean. La tercera cosa es orar en todo tiempo. Orar siempre. ¿Cuándo hay que orar? Siempre. ¿Sí? Qué difícil, ¿no? Uno hace tantas cosas, no es da estar con el pochoclo, Netflix y orando, ¿no? O leyendo un libro. ¿Cómo se hace? Más que nada la idea es, bueno, tenemos que orar con más frecuencia. Frente a la tentación de vivir nuestras vidas aislados de Dios, alejados de Dios, vivir nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios, tenemos que orar más seguido, con más frecuencia. Pero no solo tener un tiempo de oración a la mañana o a la noche o cuando tenemos, que está bueno, sino en cualquier momento del día. De todos modos, el énfasis
que tiene el texto es orar en el momento oportuno. Orar cuando es necesario. Orar cuando hace falta. Así que hay que orar con más frecuencia y orar cuando Dios te mueve. ¿No te ha pasado de estar en alguna circunstancia, pensar en algún hermano y decir, bueno, voy a orar ahora? Y uno dice, no sé. Bueno, hay que orar cuando es oportuno. Digamos, ¿cuándo sería inoportuno? Y por ahí vos sentís de orar a alguien, entonces decís, mira, te llamo porque voy a orar. Y el otro dice, mira, estoy manejando en este momento. Eso sería inoportuno. ¿Sí? O sea, inoportuno sería, una de las maneras que sea inoportuno, cuando yo me quiero imponer en la agenda al otro. Que Dios me pida a mí que ore por alguien no quiere decir que tengo que orar con alguien. ¿Sí? Entonces tengo que orar por esa persona. Y a lo mejor cuando hablo con la persona no es el momento de ponerme a orar, porque la persona necesita otras cosas. ¿Cuándo ves la oportunidad? Cuando Dios te inquieta, básicamente. Pero siempre que se pueda, hay que orar. No solo por nosotros, no sé si notaste el énfasis, no solo por nosotros, sino por todos los santos. Porque la oración es un servicio, un ministerio, un servicio a Dios, un servicio al hermano que yo hago. ¿Cuándo? Cuando puedo. Pero no cuando puedo de cuando me sobra tiempo, sino cada vez que es oportuno. Lo siguiente que te quiero decir es que hay que orar en el Espíritu. ¿Cómo debo hacer la oración? Dice, en el Espíritu. Dice ahí, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Esta expresión tiene que ver con ser guiado en todo por el Espíritu Santo. 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Está hablando del don de lenguas. Entonces, orar en el Espíritu, una de las cosas es el don de lenguas. Pero no es solo eso. Capaz que vos no tenés el don de lenguas. Bueno, no importa. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu guíe tu oración. ¿Vieron que a veces oramos en automático? Sí, ya lo hemos dicho, me parece. Pero oramos en automático. Entonces, el hermano te pide de orar por algo y uno empieza actuando lo que sale. Bueno, querido Dios. Y uno va como seleccionando pedacitos de frases y las va poniendo. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Frases que suenan bien, que quedan bien, lo que es correcto decir, ¿sí? Ese tipo de cosas. Frases que de tanto decirlo a veces ni sabemos qué quieren decir. Mecánicas, vacías de sentido. No estamos hablando con alguien, estamos hablando solos, ¿sí? Es buena esa, Héctor. No tenemos a Dios como interlocutor, hablamos solos. ¿Qué pasa cuando uno habla solo? ¿Les ha pasado estar con alguien y hablar solos? Todo lo que decís te rebota, ¿no? No hay relación en el otro. Ya algunas parejas se están codeando. No hablo solo de eso, ¿sí? Orar guiado por el Espíritu es hacer esa pausa y decir, Señor, ¿qué tengo que orar? Y te calmas un cachito, aunque se haga una pausa. ¿Vieron que han estado en reuniones que dicen ahora el que quiera orar y pasan 10 segundos y nadie empieza? Y entonces algunos se empiezan a poner nerviosos. Vos sentís el crujido de la silla. Y sabés que hay uno que va a orar sí o sí. Es como que la presión no aguanta y se pone a orar, ¿sí? Pero no hay que tenerle miedo al silencio. Más vale nos callamos un cachito. ¿Qué tengo que orar? ¿Cómo tengo que orar? ¿Qué es lo que tengo que pedir? ¿Cómo lo tengo que pedir? ¿Qué tipo de oración tengo que hacer? ¿Hay algún pasaje que me viene a la mente que podría orar en esta circunstancia? Orar guiado en el Espíritu es orar dejando que Dios
ore a través nuestro. Es calmarse y dejar que el Señor ponga en tu corazón las palabras. No es fácil, yo lo cuento como si fuera... A ver, no es tampoco tan difícil. Hay que hacerlo, ¿sí? A alguno le costará más, a alguno le costará menos. Pero simplemente es cuestión de animarse. Y así, ¿cómo oro por esto? Y dejar que Dios traiga a la mente las frases, las palabras, las ideas, para orar por el hermano, orar por la hermana, por las circunstancias, por el país, por lo que haga falta. Última cosa que dice ahí. ¿Cuánta oración hace falta? Dice el versículo 18, en mi traducción dice, en Reina Valera Contemporánea dice, manténganse atentos. En Reina Valera 60 dice, velad. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. El desafío es estar cual vigilante, atentos para orar cuando hace falta. Todas las veces que haga falta, y si es necesario, cual vigilante, no dormir por estar orando. Hay que hacerlo con perseverancia, es decir, insistiendo, con constancia, trabajando en la oración y seguir adelante y no rendirse fácilmente. No es la oración de 30 segundos que hacemos cuando vamos a almorzar. ¿Sí? ¿Vieron que uno se acostumbró que hay que dar gracias por los alimentos? Me contaron. Uno se acostumbra. Entonces, gracias Señor por estos alimentos, amén. Más o menos, palabra más, palabra menos. ¿Sí? Es como, no le hablas a nadie, ¿sí? Pero cumplimos con la fórmula. Bueno, la oración que es un ministerio no es así. La oración que es un servicio es una oración que persevera, que vuelve, que insiste, que recuerda, que se mantiene a tiempo y fuera de tiempo orando, ¿sí? Todos queremos que oren por nosotros así, ¿sí o no? Yo cuando tengo un problema anhelo que Dios levante gente que esté orando así. Qué bueno sería que nosotros seamos esas personas para otros. Los que oran, que interceden y pelean la batalla y siguen adelante y avanzan. Hay una traducción que se llama La Palabra que dice, todo esto háganlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu. Renuncien incluso al sueño si es preciso y oren con insistencia por todos los creyentes. En esta mañana te invito al ministerio de la oración. Estamos creciendo como iglesia, desafiados por Dios en la vida de oración. Tenemos que orar más. Yo quiero invitarte a que te comprometas en el servicio de oración a otros hermanos. Si sos de las personas que hace listas de oración, anotá a los hermanos y orá por ellos. Si sos de los que toman un ratito en el devocional y oran por el día, incluí a algún hermano, alguna circunstancia, la iglesia, algún líder, algo y orá. Orá por el país. No nos quejemos tanto por el país. Oremos más por nuestro país. Este año es clave con las elecciones. Oremos. Oremos por el país. Oremos por los cambios que entendemos que Dios tiene que hacer. Pidámosle a Dios que nos enseñe cómo orar, cómo clamar. Todos estamos cansados de un montón de cosas, ¿sí o no? ¿Vamos a hacer algo aparte de quejarnos? Dios está llamando a algunos evangélicos a involucrarse en política. Y yo me pongo a orar porque la verdad que muchos me dan miedo. Si encima algunos los conozco, entonces me da más miedo que se presenten como evangélicos. Que hagan carrera política, pero que no molesten, ¿sí? Oremos, no nos quejemos, oremos, oremos, oremos.
Yo te llamo en esta mañana, te desafío a que incluyas en tu vida de oración la oración por otros. La oración por otros, que es una oración de batalla. Como Pablo lo plantea en el pasaje, estos versículos son parte del pasaje que Pablo está diciendo que nuestra lucha no es con las personas. Así que tenemos que orar por las cosas que están más allá de las personas, en contra de esas cosas y pidiendo que la voluntad de Dios se haga. Cerrá tus ojos ahí donde estás, respondele a Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios con base a esta palabra? ¿Qué decisión vas a tomar? Tómate un tiempito ahí. Señor, en esta mañana tu palabra nos desafía a una vida de oración de servicio, una vida de oración de entrega, para que otros hermanos y hermanas, los que conocemos de la congregación, pero otros que quizás ni conocemos, puedan recibir bendición a través de nuestra oración, nuestra participación en el servicio. Yo te pido, Señor, que vos levantes de entre nosotros hombres y mujeres de oración, que se comprometan a orar, que dediquen tiempo a servirte en la oración. Y oro por todos nosotros, Señor, para que nuestra vida de oración sea enriquecida, incluyendo la oración por los demás, pidiendo tu intervención y tu transformación de las cosas que vivimos, de las circunstancias en las que estamos. Que, Señor, los que te servimos tengamos el valor de comunicar tu palabra y tengamos la palabra adecuada en cada circunstancia. Te necesitamos, por eso recurrimos a vos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar alabando al Señor en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que adoremos juntos al Señor, celebremos al Señor juntos, lo bendigamos en esta mañana, que como comunidad vengamos a su presencia para darle gracias por la palabra, para darle gracias por los desafíos, por el nuevo compromiso que nos llevamos. Y después de cantar, antes de irte, abrazá un par de hermanos, bendecilos, y capaz es una buena oportunidad para comprometerte a orar por algo específico. Si vos estás necesitando que alguien esté orando con vos, por vos en estos días, que esté cumpliendo un ministerio de oración en tu vida, decíselo, ¿está bien? Y si vos estás disponible, decíselo. ¿Necesitas que ore por algo? Y si Dios está llamando a alguno de ustedes al ministerio de la oración, por favor hable conmigo antes de irse, me avisa. Pastor, yo siento que tengo que profundizar en este ministerio. ¿Está bien? Dios les bendiga. Terminamos juntos alabando al Señor. Damos gloria a ti. Damos gloria a ti, al Creador del universo, nuestro Señor. Damos gloria.
gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Sí, Señor. Damos gloria a ti. Damos gloria a ti. Al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Unimos nuestras voces. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa, Hermosa es la alabanza de los que te cantan. nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. A ver con nuestras voces. Damos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Cantamos gloria a ti. Cantamos Gloria a ti. al Creador del universo, a nuestro Señor, Al Creador del universo, a nuestro Señor. al Creador del universo, A nuestro Señor, cantamos gloria a ti. dale gloria. Dios te bendiga.